Navegación subacuática. En este módulo perfeccionarás los conocimientos necesarios para una correcta navegación subacuática. Descubrirás las técnicas necesarias para medir distancias y para navegar en línea recta. Aprenderás a usar los puntos de referencia de la costa. Finalmente, aprenderás a efectuar recorridos con y sin brújula, incluso con corriente. La navegación. Navegar significa llevar a cabo un recorrido siendo conscientes de dónde nos encontramos, del punto de partida y del lugar a donde vamos. En el agua, como en otras situaciones, puede ocurrir que las distracciones y la falta de concentración te hagan perder la orientación. Esto sucede a menudo cuando te encuentras en un lugar nuevo. Los factores que más influyen en las probabilidades de perderse son el limitado conocimiento del lugar y la poca concentración del buceador en el recorrido. Para no caer en estas situaciones hay que utilizar referencias naturales o instrumentos específicos. El conjunto de estas técnicas se llama navegación. Conocer la propia posición te da seguridad y disminuye la desagradable sensación de encontrarte en un mundo desconocido. Además, el hecho de haber establecido un recorrido reduce la posibilidad de separación del resto de buceadores. Para navegar debajo del agua es necesario conocer 3 elementos clave: distancia recorrida, dirección de avance y profundidad. ¿Cómo medir distancias? Uno de los métodos utilizados normalmente para medir distancias en la superficie es el tiempo del recorrido. Sin embargo, este parámetro es poco preciso debajo del agua porque la velocidad nunca es la misma, debido a que el buceador suele detenerse para observar algo. Un buceador recorre aproximadamente medio metro en un segundo, aleteando a ritmo normal. Otro sistema utilizado es la medida de la presión de las botellas. En este caso se vincula la velocidad de movimiento al ritmo respiratorio del buceador. También este método es poco preciso, pero en casos particulares se vuelve indispensable ya que relaciona la distancia del recorrido con la reserva del aire disponible. Un ejemplo es la regla de los tercios: 1/3 de aire para entrar, 1/3 para salir y 1/3 de reserva. Un sistema fácilmente aplicable hasta para los buceadores principiantes es contar los ciclos de aleteo. Por ciclo de aleteo se entiende un batido completo de las aletas. Tomando, por ejemplo, como referencia la posición de uno de los pies, el ciclo se concluye cuando se alcanza la misma posición nuevamente. Un método muy preciso es aquel de la apertura de los brazos, con el cual la medición se efectúa utilizando como unidad de medida la distancia que hay entre las manos cuando los brazos están abiertos. Este método es preciso, pero de baja utilidad en la estima de grandes distancias porque obliga a moverse lentamente y en contacto con el fondo. El método más exacto consiste en el uso de un cabo con referencias de longitud, posiblemente enrollado en un carrete apropiado. En todo caso, este método requiere luego la recuperación del cabo mismo y puede ser adecuado si se utiliza para un recorrido de ida y vuelta. Moverse bajo el agua. Para moverte en línea recta, aunque no dispongas de una brújula, podrás utilizar referencias naturales. A primera vista parecen pocas, pero con la experiencia podrás reconocer diferentes tipos. Analicemos la peor situación. Estás nadando a 5 metros de profundidad para volver a la embarcación, pero el fondo no se ve. Además, no tienes la posibilidad de volver a la superficie para verificar el rumbo correcto. Si estás a media mañana o a media tarde, lograrás seguramente observar a través de la superficie la posición del sol. Esta es una excelente referencia. Es suficiente nadar manteniendo siempre la misma posición.
Además, los rayos solares que penetran en el agua resultan fácilmente visibles en inmersión cuando no hay otras referencias. Son todos paralelos y mantienen un ángulo de inclinación constante. Si el sol no es visible, puedes observar la dirección de las olas y usar estas para orientarte. De noche puedes buscar la luna y utilizarla de la misma manera que el sol. Referencias naturales en el fondo. En general, los elementos presentes en el fondo para orientarte son numerosos. El más evidente es el mismo perfil del fondo. Generalmente la profundidad aumenta yendo a mar abierto. Observando el ángulo entre tu dirección de avance y la línea de máxima inclinación, podrás identificar la dirección aproximada de regreso. Por ejemplo, en el caso de una pared vertical, si en la ida la tienes a tu izquierda, al regreso deberás mantenerla a tu derecha. Para cañones o gargantas submarinas, la inmersión es aún más simple. Generalmente el fondo presenta rocas, formaciones de coral y relieves característicos que son puntos llamativos, útiles para establecer referencias precisas. Es importante observar con atención estos puntos también por la dirección opuesta a la de la ida. Podrás descubrir así que la misma roca tiene aspectos muy diferentes si es observada desde los dos lados y podría ser difícil de reconocer. También el movimiento del agua puede ayudarte a determinar una dirección, por ejemplo, respecto a las corrientes. De hecho, es posible utilizar el ángulo con la dirección de la corriente para establecer un rumbo de regreso. Pero, aun sin estar presente, la corriente te puede ayudar. Muchos animales, de hecho, la aprovechan para obtener alimento de manera fácil y se adecúan a la dirección de las corrientes principales de la zona en la que viven. Las grandes gorgonias, por ejemplo, se colocan siempre con el abanico perpendicular a la dirección de la corriente predominante. Si en una determinada zona sus abanicos están paralelos, puedes usarlos para establecer una dirección de referencia aún en ausencia de la corriente. Otro movimiento del agua que te ayuda a orientarte son las olas, que en fondos poco profundos se dirigen siempre hacia la orilla. Las olas originan ondulaciones en la arena, las crestas que se ven en el fondo. Estas son todas paralelas a la línea de la costa y cuanto más nos acercamos a la orilla, más juntas se presentan. Los alineamientos y los puntos de referencia. Puedes utilizar los puntos de referencia para nadar en línea recta. Para hacerlo debes utilizar alineamientos, que significa unir varios puntos en línea para tener una dirección segura y precisa. Habiendo identificado los dos primeros puntos alineados en el rumbo que deseas seguir, comienza a nadar hacia el primero. Antes de alcanzar el primer punto, debes identificar en la misma dirección un tercer punto que siga la alineación con el segundo y así sucesivamente. Los alineamientos no solo te permiten nadar en línea recta, sino también localizar un lugar de inmersión, por ejemplo, tomando referencias en la costa.
Para determinar la posición de un lugar de inmersión, basta con encontrar dos alineamientos que formen ángulo entre sí. La precisión es máxima cuando el ángulo entre los dos alineamientos es de 90 grados y disminuye rápidamente conforme el ángulo se reduce a 45 grados. Por debajo de este valor, la precisión es insuficiente. Obviamente, lo mismo ocurre para ángulos superiores a 135 grados. Para establecer los alineamientos es necesario utilizar objetos permanentes y bien identificables como cumbres de montes, torres de alta tensión, grandes antenas, etc. Cuanto mayor es la distancia entre los dos objetos, mejor es la precisión del alineamiento. Recorridos simples. Si navegas sin ayuda de instrumentos, lo mejor es hacer recorridos simples con el mismo camino de ida que de vuelta. En caso de buena visibilidad, puedes seguir también recorridos rectangulares con el camino de vuelta paralelo al de ida. Para desarrollar un recorrido rectangular en sentido horario, debes nadar en una dirección observando bien no solo los puntos de referencia hacia donde avanzas, sino también todo lo que queda a tu derecha. El brazo derecho extendido te ayuda a realizar con buena precisión un cambio de dirección de 90 grados. Cuando concluyas el primer tramo, abre a 90 grados el brazo derecho y localiza, si puedes, un punto de referencia en esa dirección. Gira en sentido horario a 90 grados y nada hacia él. Girando de nuevo 90 grados en sentido horario, estarás mirando en la dirección opuesta a la de ida, pero a cierta distancia del camino ya recorrido para que puedas explorar nuevas áreas. Cuando gires a la derecha y recorras un tramo, mantén siempre contacto visual con los puntos de referencia de la ida. Brújulas subacuáticas y otros instrumentos de navegación. Otra técnica de navegación subacuática, especialmente útil en un ambiente sin puntos de referencia, consiste en el uso de herramientas de ayuda a la navegación. Brújula y profundímetro nos permiten abordar muchas situaciones, transformando la ansiedad del no saber en la serenidad de conocer nuestra posición y la seguridad de poder regresar al punto de partida. Usando solamente el profundímetro, por ejemplo, es posible recorrer una ruta batimétrica sobre un fondo inclinado. Mantener la misma cota a la ida que a la vuelta garantiza que el camino de regreso será muy próximo al de la ida, regresando al punto de partida. Añadir una brújula te permite afrontar la mayoría de las situaciones. Las brújulas modernas subacuáticas consisten en una aguja magnética giratoria que se ve influida por el campo magnético terrestre y se halla sumergida en un líquido que amortigua los movimientos y estabiliza la rotación. Todo se encuentra encerrado en una caja con un cristal transparente para que puedas ver la aguja y leer la dirección. En el cristal está dibujada la línea índice que representa la dirección de avance. Habitualmente en la caja hay una mira que nos permite leer la dirección también con la brújula a la altura de los ojos. En la parte superior hay un anillo giratorio que se utiliza para memorizar la posición de la aguja, para mantener un rumbo constante o para variarlo. Una vez establecida la dirección, para fijarla es suficiente con girar el anillo superior hasta que la flecha coincida con el norte de la aguja. Así, para mantener el rumbo basta con nadar manteniendo esta referencia constante. El otro extremo de la flecha servirá para hacer el camino de vuelta.
Navegar usando una brújula puede ser muy preciso, pero se debe usar correctamente. Uno de los errores que hay que evitar es el de iniciar la marcha en la dirección equivocada por no haber alineado correctamente la línea índice con la dirección de avance. Este fallo puede estar provocado, por ejemplo, por una posición incorrecta de la brújula. Una de las maneras más comunes de utilizar una brújula de muñeca es extender los brazos hacia adelante y doblar el codo del brazo que lleva la brújula para coger con la mano el codo del otro brazo. De esta manera, la línea índice estará alineada con el brazo extendido y, por tanto, con tu cuerpo. Sin embargo, para usar una brújula montada en una consola, deberías sujetarla con las dos manos y extender ambos brazos hacia adelante o apoyar los codos a los lados del cuerpo. De esta manera formarás un triángulo perfecto y la línea índice quedará alineada con tu cuerpo. Es posible combinar distintas técnicas de navegación usando la brújula junto con el profundímetro y las referencias naturales. La ruta se calcula matemáticamente. Después de cada giro en sentido horario, para saber el nuevo rumbo hay que sumar al viejo el ángulo de giro. Para cada giro en sentido antihorario hay que restarlo. Hagamos un ejemplo práctico, recorrer un rectángulo girando en sentido horario. Partiendo con rumbo 40 grados, al sumar 90 grados el segundo tramo será a 130 grados, así que ajusta el anillo a 130 grados y gírate hasta que la aguja se alinee con el anillo. Ahora puedes nadar en esa dirección. Con otros 90 grados el próximo rumbo será a 220 grados. Ajusta el anillo, gira hasta que coincidan y vuelve a nadar. Otros 90 grados llevan a un rumbo de 310 grados. Repite los pasos. Con otro giro a la derecha, sumando 90 grados, obtendrás 400 grados, que no aparecen en la brújula, pero restando un giro completo de 360 grados, obtenemos nuestro rumbo inicial de 40 grados. Con una brújula se pueden hacer recorridos más complejos. Obviamente hay que medir las distancias de cada tramo con alguno de los métodos ya conocidos. Análogamente a lo que has hecho con los alineamientos, es posible fijar una posición con dos medidas. Identifica dos direcciones de referencia y usando la brújula determina el rumbo a seguir para llegar allí. También en este caso tendrás la máxima precisión si las dos direcciones son perpendiculares entre sí. Precisión de la brújula. Un buceador experto es capaz de mantener una trayectoria con una desviación inferior a 5 grados, aunque son muchos los factores que pueden influir en la precisión. Principalmente tenemos la influencia de las masas metálicas y de los circuitos eléctricos. Si colocas junto a la brújula un profundímetro metálico grande, una linterna o un cuchillo, esta podría dar una falsa lectura. Es importante establecer la distancia de seguridad que evita las interferencias entre el instrumento y la brújula. Otras masas metálicas que pueden falsear la lectura de la brújula son las cámaras fotográficas, las videocámaras o también los pecios. Por último, también puede aparecer un efecto importante causado por la deriva producida por una corriente transversal. Imagina estar nadando desde un punto A hasta un punto B en una leve corriente que te mueve lateralmente. El efecto de la deriva te hará llegar a un punto corriente abajo respecto al punto de llegada. En la práctica, para ir de A a B, tendrías que nadar con una leve inclinación hacia la dirección de la que viene la corriente. Desarrollo de la inmersión. Los ejercicios de navegación son bastante complejos, por eso es mejor practicar primero los recorridos en tierra. Para evitar que el alumno pueda ver nada más que los instrumentos, conviene cubrir su cabeza, con una toalla, por ejemplo.
Los recorridos son los mismos que se harán en el agua. La única diferencia es que las distancias se medirán en pasos en vez de en ciclos de aleteo. Lo primero que debes hacer en el agua es medir la distancia de tu ciclo de aleteo, nadando a lo largo de una línea de longitud conocida. Mide también el tiempo y la caída de la presión en la botella para obtener una valoración completa de distancia, tiempo y consumo. La distancia media recorrida por cada ciclo de aleteo se obtiene dividiendo la distancia total recorrida por el número de ciclos de aleteo efectuados. Continuarás con las técnicas de navegación. En primer lugar, debes realizar un recorrido lineal de ida y vuelta sin brújula. A continuación, repetirás el ejercicio en una dirección diferente usando una brújula. Por último, harás un recorrido rectangular de longitud definida aplicando todas las técnicas que has estudiado en este capítulo. Happy diving.